buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche, y además despidiendo el sol, como no, y ahora que se acerca el verano más. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También ponga su caridad en las manos de la congregación religiosa de los padres salesianos. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es un recinto para acoger jóvenes que están en alto riesgo y formarlos como verdaderos ciudadanos de la República, útiles. Aquí en la avenida Independencia, casi esquina avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Apóyelos también. Bien, muchos eventos en el mundo y coinciden con los nuestros también, o los nuestros coinciden con tantas cosas similares que uno puede dar pie a uno no pensar que son cosas hechas a redes. Por ejemplo, ese caso de Puerto Plata, el teleférico, bueno, un fallo mecánico puede tenerlo. Y la prueba más evidente fue lo que pasó en Italia. Se descarriló uno de estos, se salió de cable o no sé, o perdió el control del cable y se estrelló y creo que nada más sobrevivió un niño, pero varios muertos. Y así hay eventos naturales. En Moca hubo una granizada y lluvias fortísimas en las zonas del Cibao. Pero en México también, en Ciudad de México, bueno, una granizada enorme también, todavía más fuerte que aquí. En el Congo vi ahí un problema con un volcán que ha desplazado más de 50,000 personas, un volcán en la República Democrática del Congo. Y así son muchísimas cosas. En China hubo un maratón y bueno, hubo una caída y un desastre por un asunto de un cambio de clima inmediato y eso provocó más de 20 muertos. Es decir, el mundo está lleno de muchísimas sorpresas, muchísimas calamidades, porque los seres humanos también adoptamos muchas medidas que van en contra de los principios de cuidar la vida y de protegernos. Pero ha sucedido un hecho gravísimo en el aeropuerto por el asunto de un acto terrorista de cortar los cables eléctricos para iluminar la pista. Esa pista son cosas muy delicadas porque imagínense la cantidad de gente, los pasajeros y a veces gente importante que pueden viajar en un avión y entonces es un acto que puede provocar un accidente grave, la muerte de mucha gente y de gente que tal vez, bueno, generalmente de gente inocente y otros que pueden estar quizá comprometidos. Una gente puede ser enemigo de alguien y diga, bueno, va a viajar en ese avión, le voy a poner voy a cometer un acto de terrorismo para fines de que ese avión se despiste y se dañe y se mate fulano y su familia. Aquí hubo un accidente, como fue el de Dominicana de Aviación, que las sospechas fueron de que hubo un acto terrorista porque pensaba viajar el general Inver, uno de los matadores del
generalísimo del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Pero su familia, entonces, o él desistió del viaje, o pensaban que él iba, no fue. El asunto que la familia de él fracasó en ese viaje porque el avión se cayó. Bueno, un accidente, pero no se investigó, no sé si eso fue un acto terrorista o qué fue, pero se quedó como un accidente de aviación. Pero hubo muchas sospechas con ese asunto. Entonces, el país, como quiera, ha estado un poco agitado, diríamos, con dos situaciones que se vienen manejando desde la Fiscalía de la República. Una es el de las acusaciones a los grupos de corrupción montada desde el Estado para el enriquecimiento de gente muy conectada al gobierno anterior, desde familiaridad, oficialidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y todo funcionariado. Entonces todo eso no hay duda que tiene a un sector político lo tiene muy preocupado y acorralado. Desde luego, no acorralado por una persecución tenaz, ni por un acto de venganza política, ni nada de eso. Simple y llanamente por requerimientos judiciales, por pruebas fehacientes, pruebas indiciales, más que indiciales, pruebas contundentes de que se cometieron actos de corrupción en forma indecente contra el Estado e imprudente, que yo creo que imprudente la palabra es muy débil, no cabe ahí. Entonces ese sector se siente temeroso porque es, diríamos, el comienzo, el inicio de lo que es o lo que se puede interpretar para ese sector político como una cacería. Entonces no hay duda que esa gente se puede preocupar, se puede alarmar y puede actuar en forma antidemocrática, o no antidemocrática, sino en forma terrorista. Puede haber un sector de ellos, o del sector militar o cívico-militar, como siempre nos deja las buenas observaciones de Marino Vinicio Castillo sobre esos trabajos que él ha preparado, tanto en la respuesta como en la pregunta, sobre esas tentaciones peligrosas de la política, como muchas veces también nosotros hemos dicho aquí. El complot, puede haber un complot, pero ¿qué pasa? Que también a esas actitudes, diríamos, de rebelión contra la autoridad, se puede sumar un sector que también ha sido duramente afectado en estos 9 meses, que es el narcotráfico. O mejor dicho, el crimen organizado. Entonces, ese caso de Puerto Plata yo lo descarto por las mismas similitudes con los casos que hemos citado y que hay eventualidades en el mundo que se parecen y son similares a ellos. Y eso son máquinas, cosas mecánicas, y eso es posible que pueda pasar. Ahora que el mantenimiento pueda no ser adecuado, eso es otra cosa. Pero en el caso de cortar estos cables en forma tan evidente de que es un acto terrorista, eso obliga a que la autoridad tiene que hacer una investigación seria, profunda, buscar diríamos, la asistencia o la ayuda de alguna agencia más especializada, qué sé yo, porque a eso hay que llegarle con todas las consecuencias que genere a los que hicieron ese acto de terrorismo, porque es que
no solamente que ponen en peligro la vida de muchísimos dominicanos o extranjeros que vienen de viajeros, también la misma capacidad del país para recibir 6 millones de turistas que recibe este país. Imagínense qué turista se va a montar en un avión para República Dominicana, un país que sale cualquier delincuente y corta los cables que energizan las luces para guiar los aviones en aterrizando, y entonces se apague esto y ese avión sufra un daño, una volcadura, qué sé yo, un incendio, se estrella contra la pared de algo, qué sé yo, la verja, y eso crea un ambiente. Pero esas cosas no se pueden ni siquiera imaginar uno. Entonces, eso es muy grave. El gobierno tiene obligatoriamente que ahondar en esas investigaciones, porque los dos sectores pueden llegar a esa situación de desesperación y crear una confusión y buscar la forma de ver cómo el gobierno se mete en miedo o se arrincona o se recoge, y entonces puede tratar de que las cosas se lleven más. Será buscando que el gobierno se haga débil y no pueda o mande un apaciguamiento, diríamos, de las actuaciones de los fiscales en esta situación en que se está trabajando con el crimen. Y en esas afectaciones pendientes que hay militares, autoridades militares y policiales que se verán afectados. Uno, por las indagatorias, las auditorías que se han anunciado, que se van a llevar a cabo. Otras reformas policiales que implican cambio de mando y de retiro de oficiales, etc. En el caso de la Fuerza Armada hay un grupo de militares de alto rango que le llaman los peluches. Parece que son gente que tienen rango y no tienen funciones, o no tienen mando. Entonces, todas estas cosas se pueden prestar a que se generen actos que pueden interpretarse como actos terroristas, y eso es muy grave. Por tanto, el gobierno tiene obligatoriamente que ahondar en eso. El doctor Marino Vinicio Castillo, en la respuesta del domingo, pedía que el presidente, por su experiencia, decía el doctor Castillo, debía ocuparle por lo menos 30 minutos diariamente al tema militar. O un 30%, no 30 minutos, un 30% de su tiempo de presidente de la República, dedicárselo al ambiente, al cuartel. Yo, que sumo ese 30%, me sumo al 30% que dice el doctor, pero me sumo con ese 30% en el Palacio, porque yo sigo insistiendo que el presidente tiene que estar más en el Palacio, hacerse sentir más en el Palacio, porque es que en el Palacio es que se siente el poder. Aunque puede ser una visión distorsionada que yo tenga del poder. Pero el poder hay que ejercerlo allá, donde está, en esa ahí donde aparecen, como decía Peña Gómez, los fantasmas del jefe de Trujillo. Sí, ahí mismo, porque ahí la gente le tiene hasta miedo a eso. Aquí había gente que temía hasta pasar por enfrente de la casa de Balaguer. Había gente que tenía miedo de pasar por ahí. No, yo no quiero pasar por ahí. Porque era como si fuera una casa embrujada. Para gente que se le mete, como dice, en la cabeza. Pero así mismo pasa con el Palacio. Porque yo puse el caso del coronel Fernández Domínguez, que él pensaría esas cosas que yo estoy pensando. El coronel Fernández Domínguez diría, en esa aventura que él realmente uno sabe que fue una aventura casi de joven, no midió tal vez las consecuencias y cuál era la situación, porque con una intervención norteamericana
inclinada porque no estaba cumpliendo con lo que prometieron o quisieron justificar para intervenir el país. Apaciguar la paz y la Fuerza Interamericana de Paz, toda lejos de la verdad. Y actuaron inclinados hacia uno de los sectores en pugna. Y obvia, es una obviedad decirlo a quiénes. Entonces, yo me imagino que el coronel le diría a Camaño en el edificio Copelo: mira, Francia, tú eres el presidente y todo, pero mientras estemos aquí en Ciudad Nueva, aquí no se nos va a sentir el poder se siente en el palacio. Si tú estás en el palacio, el poder es ahí. Ahí es que se siente el poder. Si agarramos y tomamos el palacio, usted va a estar ahí. Entonces, por eso es que yo sigo creyendo que el presidente Abinader está muy coloquial, es demasiado coloquial. Este gobierno es muy coloquial, incluso la vicepresidenta también. Yo no sé a qué hora o en qué días o a qué hora los jóvenes presidentes y vicepresidentes de la República se sientan en el palacio. Pero es que hay muchas cosas como que se tienen que tratar ahí como para que se sienta el poder, digo yo, pero tal vez yo estoy equivocado. Entonces, muchas cosas que pudieran evitarse o corregirse, tal vez no se están haciendo porque la gente le pierde, como a los presidentes que son muy coloquiales, le pierde como el respeto. No es que le pierde el respeto de decirle cosas descompuestas o algo de eso a un presidente, o no escucharle, o no atenderle un reclamo del presidente. No creo que sea así. Pero es que se baja la guardia, como se dice. Entonces, hay tantas cosas que van a suceder o que pueden suceder, porque esto, repito, esos dos frentes que tiene el gobierno son dos frentes peligrosos. Y el doctor Castillo los ha señalado con mucha precisión y con mucha experiencia. Y entonces el gobierno todavía no tiene guerras abiertas, vamos a llamarle, pero estos son pequeñas guerras, tal vez de baja intensidad, pero pueden ir creciendo a medida que las cosas se le vayan acercando más, diríamos, el dogal al cuello de gente, tanto del delito, del narco, como gente de esos cuadros políticos del pasado gobierno que están totalmente señalados y amenazados de que la justicia le llegue en el momento más tal vez ignorado para ellos, pero presentido por ellos. Vamos a la pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, el presidente Abinader declaró el 30 de mayo, Día de la Libertad. Y yo creo que está bien, que eso está muy bien. Porque yo creo que los héroes de mayo no han sido lo suficientemente exaltados, digo yo. He hecho muchas críticas a que, por ejemplo, las calles que honran sus nombres, la mayoría son calles que la gente ni las conoce. Entonces las calles principales de la ciudad tienen nombre de gente que no tienen mérito. Muchos, algunos de ellos fueron hasta proxenetas en el régimen de Trujillo. O gente donde se cruza víctima y victimario, dos calles. O gente que no tienen el nivel, diríamos, de compromiso con este país, como para que arterias tan importantes honren sus nombres, y entonces los héroes de mayo, que fueron los verdaderos padres de la libertad de este país, porque es muy cómodo hablar de libertad y de democracia y de lucha. Después de muerto el tirano, es muy cómodo. Lo duro era en época de ese señor montarse en un carro, como hicieron los valientes, los valentísimos, que se atrevieron a montarse en ese vehículo o en varios vehículos y perseguir el vehículo del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Un hombre que hasta pensar en matarlo era peligroso, óigase bien. Porque usted podía tener algo emocional, alguna imagen que diera, un gesto, y eso ya era interpretado por un calié y ya usted tenía problemas en ese régimen. Entonces, observen, busquen las calles de los héroes de mayo, los verdaderos héroes de mayo. Busquen las calles, los nombres que le honran, o plazas y parques. No. Son calles casi secundarias la mayoría. Usted busca la calle Antonio de la Maza y mire, yo le pago a 100 dominicanos y 95 no saben dónde está la calle Antonio de la Maza. O la calle Juan Tomás Díaz. O la calle Modesto Díaz. O la calle Huaca Tejeda. Roberto Pastoriza, esa es la única, yo creo, la única que se conoce, porque es la Roberto Pastoriza, que es una calle que está en el centro de la ciudad y se conoce, la Roberto Pastoriza. La Cedeño, allá es una calle que cubre áreas muy populares, pero incluso la teniente Amado García Guerrero
quedó en un tramo, quedó la Amado García Guerrero, en un tramo, eso quedó ahí, casi apagado. Muy vivo en el sentido de que hay un movimiento comercial y de tránsito muy activo, pero apenas la gente sabe o se destaca el nombre del caballero. Es decir, los héroes de Mayo, que cuando yo veo o puedo leer u oír algunas voces de esta izquierda melódica de este país, de la izquierda que habla pero no trabaja, y usted oye que esta democracia se debe a la lucha de la izquierda dominicana. Búsqueme un izquierdista de esos de los que mataron a Trujillo. O me van a decir a mí que Salvador Estrella Sadalá era izquierdista, era comunista. O Antonio de la Maza, o don Vicente de la Maza y todo lo de la Maza eran comunistas. O Modesto Díaz y sus hijos, Juan Tomás Díaz, Pastoriza Neré, Tunti Cáceres. Esos eran comunistas. Pero así son los comunistas. Hablan y se hacen creer. Es decir, aquí tenemos libertad porque la izquierda ha luchado. Bien, lucharon contra Trujillo. Algunos de ellos fueron, es verdad, pero ¿y cuántos de derecha no lucharon contra Trujillo? Pero no quiere mencionar, ahí no menciona la derecha. No, la izquierda. La derecha no, pero la derecha es la que ha trabajado. Y la que mató a Trujillo fueron todos de derecha. Todos los que mataron a Trujillo eran de derecha. No había uno de izquierda ahí. Antonio Inver nunca fue de derecha. Perdón, de izquierda. Es decir, aquí hay gente que se pone, como también pasó con la revolución, como hemos dicho nosotros aquí, muchísimo que usted veía hablando de que son comandantes, eran comandantes, tiraron muchísimos tiros en todos los verdaderos comandantes de la revolución. No, entonces lo quieren ningunear y lo acusan. Imagínense ustedes un hombre como Montearachi y ese grupo de los ranas, que fueron la gente que distinguieron esa lucha, esa gesta de abril del 65. Todos esos militares y civiles, porque había muchos civiles que habían sido militares también y tenían entrenamiento militar. Y hubo mucha gente también que luchó como civiles, lucharon, tomaron el arma y lucharon como los militares. Aprendieron a tirar, como dicen, en medio de la conflagración. Pero yo creo que el 30 de mayo, yo no sé, no he leído el decreto en su totalidad, pero yo creo que aquí, en los años 62, el 30 de mayo creo que estaba como día no laborable, día feriado, fiesta nacional, porque el que nos quitamos de encima, señores, es una cosa terrible. Y eso sí es verdad, que fue la aparición de la libertad, porque que este pueblo estaba 31 años, era frenado, aturdido, temeroso, humillado, todo lo malo. Pero yo creo, porque ahí sí es verdad que no tengo la información correcta, tal vez, pero recuerdo, o me parece recordar, porque esto es raro también, que ese día era feriado y que fue desmontado ese día como día de fiesta, porque era como que no encaja celebrar la muerte de una persona. Creo que en el mundo cristiano, algo así, no sé si eso fue lo que se alegó, que no podía haber un regocijo por la muerte de alguien, por malo que fuera Trujillo, porque es verdad, pero yo creo como que el pueblo se merecía seguir celebrando toda la vida haber salido de esa desgracia nacional. Pero eso se derogó ese día, creo que se derogó por esa situación. Creo que eso fue lo que se alegó.
Y aquí no había, con el tirano Uliceró, tampoco hubo un día festivo. El día 26 de julio no fue festivo. Es posible, no sé, porque Balaguer, muchas cosas se hacían y se entendía como que el doctor Balaguer lo hacía por su trujillismo y por su... Bueno, él no era de la época de Lilith, pero era familia de Lilith. Pero no hay duda que Balaguer nunca negó su participación con el trujillismo, no con el trujillato. Balaguer no ordenó ni mató a nadie, ni estuvo envuelto en cosas de ese tipo. Pero nunca negó su participación en el REMI. Creo que ese día se derogó como feriado en tiempo del gobierno de Balaguer en los 12 años. Y se eliminó el feriado, el regocijo, porque, repito, por ese asunto, creo que fue el argumento que se usó de que no se podía hacer un regocijo o celebrar la muerte de alguien, como que eso va en contra del sentimiento cristiano de la humanidad, o por lo menos de nosotros los occidentales, cristianos. Pero eso está muy bien. Y al mismo tiempo a los izquierdistas, que digan que ellos participaron, bien, que participaron en las luchas contra Trujillo, pero los que lucharon, los que se entregaron por la libertad, si el 30 de mayo fue el Día de la Libertad, esa libertad y esa democracia se le debe a ellos. Ese grupo valentísimo que se montaron en esos vehículos, en esos días terribles de esa dictadura, para ir a matar a Trujillo, que no fue poca cosa, y que no era un hombre sencillo al que iban a matar, que todo el mundo sabe a quién era, quién era el señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Bueno, yo decía hace un rato, el gobierno no se le han abierto guerra, no tiene guerra abierta. Hasta ahora, que ya con estos actos, hemos dicho, es posible que tal vez aparezca una situación ya que se investigue el caso este del aeropuerto. Pero el gobierno o el presidente, yo no sé, me luce a mí que está actuando en forma dubitativa con el caso haitiano. El caso haitiano, nosotros hemos saludado la verja, pero hemos saludado la verja, y lo dijimos aquí con mucha antelación, con los dedos cruzados. ¿Por qué? Porque es que veo imágenes o hechos del gobierno que me inducen a pensar que hay una forma dubitativa de hacer las cosas con respecto a Haití. El gobierno, el presidente, mejor dicho, cuando toma posesión del poder, señaló con una claridad meridiana, como se dice, dijo que Haití tenía que resolver sus problemas ya y que aquí no se le iba a resolver los problemas de Haití. Bien. Que todo haitiano que quiera venir a este país a trabajar o a lo que fuere, tiene que venir con documentos, con papeles. Bien. Entonces nosotros nos sentíamos, decíamos, bueno, el presidente nos hace sentir que habrá algún respeto por el país con la situación de la frontera, que esa frontera va a estar debidamente sellada, que esa frontera va a estar cuidada y que eso iba a estar en control del gobierno nacional. Bien. Pero ¿qué pasa? Yo decía, es que a mí no me convence todas esas cosas que digan los presidentes hasta que yo no vea hechos reales como es el de repatriar ilegales, porque ese es el verdadero, el efecto contrario al de llamada es la repatriación, al efecto llamada, es la repatriación. Verbigracia, ahora mismo lo acabamos de ver en Ceuta, una posesión española en África.
pegada a Marruecos. Marruecos, en forma irresponsable, permitió más de 5, 7 u 8 mil inmigrantes ilegales que cruzaron a territorio de Ceuta. Y España ha devuelto más de 5 mil, porque la repatriación es lo que funciona. Vamos a una breve pausa y regresamos para seguir con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Dicho otras veces que la repatriación es la solución al exceso de indocumentados haitianos en la República Dominicana. Pero el repatriador aquí fue Balaguer, que incluso se llegó a tipificar como la camiona, al recogido de haitianos y llevado a su país, mandado a su país. Yo he hecho aquí la historia de Constanza. Presidente, Constanza está lleno de haitianos. Muchas gracias. Vamos al helicóptero. Eso me lo dice a mí el piloto de Joaquín Balaguer. Se fueron. Vamos. Cerraron la puerta y arrancaron. Al día siguiente habían 6 camiones del ejército recogiendo todos los haitianos y mandándolos a la frontera. Entonces Balaguer se asumía esa responsabilidad. Entonces no era dubitativo. Pero el gobierno, el presidente Luis Abinader, dice: bueno, vamos a un muro en la frontera. Se está haciendo una malla, pero es una vera que yo creo que es más para favorecer a Haití que a nosotros, porque eso es para controlarle, que es para aduanizar a Haití. ¿Por qué? Porque seguimos con el mismo problema. ¿Por qué se repatria? ¿Por qué un país repatria? ¿Por qué España repatria? Cualquier país de Europa, cualquier país del mundo repatria. Porque usted no puede tener una cantidad de ciudadanos que viven en estado de necesidad a lo interno y no tienen ni siquiera de qué vivir. Entonces, ¿cómo yo voy a tener aquí una población flotante de cientos de miles de haitianos viviendo en todo, haciendo pueblos que son pueblos miserias, tugurios,
junto a los dominicanos sin aportar nada, y esa gente no aportan impuestos, no aportan nada más que su trabajo de chiripero, y viven y entonces usan todos los servicios médicos, los servicios de agua potable, los servicios de transporte, todos esos subsidios que brinda el gobierno los reciben también. Gente que vive en estado de necesidad total porque no tiene nada. Entonces esa gente hay que repatriarlo a su país, pero el gobierno es dubitativo. Entonces yo estoy pensando que el gobierno va a terminar como agua de borraja con el caso haitiano, como terminamos con Danilo Medina. Más hemos visto que el gobierno denuncia que el plan de regularización fue un total fracaso. En más de un 90% lo dice Juan Manuel Rosario, un hombre serio, abogado, viceministro de Asuntos Migratorios y de Ciudadanía en el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, si eso no sirve a la regularización, ¿cómo es posible que el gobierno siga otorgando nacionalidad? Lo hizo Danilo Medina en forma como un traidor, que es un traidor al país, porque lo hizo ya cuando sabíamos que todavía eso era una maldad al país, porque él sabía que el 90% del plan de regularización que él implementó no sirvió. Y entonces este gobierno viene y premia 50 más y lo hace en forma sigilosa y a oscura, ocultando un decreto, no publicando el decreto. Entonces, ¿por dónde que andamos? Pero más que eso, yo voy a poner una foto de un señor que acaba de nombrarlo el presidente, asesor del poder. Un hombre que participó en una trama de traición al país, documentando y llevando a un señor haitiano a hacerse pasar como dominicano, afectado por una repatriación ilegal a un país que no era el de él, y que entonces eso fue a México a acusar al país ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a decir que nosotros éramos generando apatridia. Miren el caso. Ese señor que tiene la barba, que tiene un saco, que no tiene corbata y tiene un pañuelo oscuro ahí en su bolsillo, es funcionario de este gobierno nombrado asesor por el presidente. Y yo creo que la señora que está a mano izquierda del señor Winé, ese es Winé, señores. Ese es el famoso William Medina, Ferrera Medina. Mírenle el aspecto de ese caballero, si no es un haitiano. Ese fue el grupo que se fue a México a traicionar este país, a llevarlo para que acusara a República Dominicana de ser un país que generaba la apatridia, en el caso de él, que él con 9 hermanos en Santo Domingo fue mandado a Haití porque era negro y allá perdió su voz castiza, la perdió. Oigan la traición. Y ese señor que está ahí lo acaba de nombrar el presidente Abinader, asesor de su gobierno. Entonces han nombrado todos los pro haitianos y gente que se ha prestado a actuar en forma de traidores al país. Incluso la señora que está al lado del Winé, que es un delincuente, el Winé, que votó varias veces, votó en este país en las elecciones nacionales. Esa señora es funcionaria del gobierno, si mal no recuerdo. Yo no recuerdo su nombre, pero la he visto. Entonces, fíjense dónde está el señor Winé. Ese es Winé, el del medio. El señor que se hacía pasar como William Ferrera Medina, y que la Junta Central Electoral hizo una investigación con toda la familia Ferrera Medina y dijo a esa familia que ese señor nunca, su padre tuvo ese señor con ninguna haitiana, y que ese señor es haitiano, que ellos lo conocían como haitiano, que cruzaba de Ancepitre a Pedernales y a Barahona, esos lados, que por ahí que lo conocían como un haitiano. Ese señor fue llevado a México en un montaje contra el país, y ese que está ahí con sus lentitos, ese es asesor de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, nombrado ahora recientemente. Miren a Winé declarando en contra de este país. ¿Dónde está Winé? ¿Dónde está William Ferrera Medina hoy? En Haití, donde él vive, en Ancepitre debe estar por ahí. Le pusieron el mismo nombre como el caso de Luis Andrés Pellerano y Bermúdez. O sea, ya pueden quitar la foto. ¿Ustedes creen que el país puede seguir en una vagabundería como esa? Es decir, que el gobierno se llene de gente que lo que quiere es dañar el país, y que entonces nos da una visión no torpe, sino torcida, oscura de qué es lo que se quiere.
Bueno, los militares van a ser dotados de un avituallamiento de última generación, dice el presidente, para controlar el contrabando y bueno, cerrar la frontera al ilícito. Presidente, hasta que usted nos repatrie, nosotros no creemos en la política, lamentablemente, en la política de preservar la nacionalidad dominicana, porque si seguimos dando nacionalidades en forma oculta para que el pueblo no se entere y no recibir estas críticas precisamente, que uno no quisiera hacérsela, porque nosotros elogiamos que el presidente diga que se está construyendo el muro, que se va a hacer un muro. Fíjense con la construcción del canal. Una posición dubitativa, el gobierno dominicano, también ahí como jugando al desgaste o a que se le olvide a la gente esto. ¿Y cómo es posible una cosa igual? Pro haitianos, todos nombrados en el gobierno. Incluso una señora, que no me acuerdo cómo se llama ahí, una pelito recortado. Dios, que aparece entre el campamento de las verdes. Esa señora no trabaja y es asesora del gobierno y se pasa el día entero protestando ahí en la calle. Pro haitiana también. Y entonces hay una situación que uno no entiende. No se repatia. ¿Dónde están los documentos que se le exigen a los haitianos? Entonces, toleramos que Haití venga a documentar ciudadanos en nuestro país, pero ¿documentarlo con qué? Porque uno sabe que eso es una falsedad también. Porque ¿cómo es posible que usted le va a crear un nombre y un apellido a un ciudadano de su país que no tiene acta de nacimiento en su país? No tiene ni un detalle de quién es su padre, ni cómo se llamaba su mamá, ni cómo se llamaban sus tíos, sus vecinos, o cómo se llamaban los testigos que fueron a la oficialía del registro civil en Haití. Esa gente son como bestias. Entonces el gobierno puede patrocinar eso aquí. No, envíelo allá y que allá a su país, que busquen ellos la forma de documentarse. Pero todo es como una nebulosa. Como si un poder de la tierra le estuviera diciendo al gobierno nacional, miren, si usted no acepta a los haitianos allá, usted no tiene un peso de préstamo. ¿Será eso? ¿O de ayuda? Pero será un chantaje que hay contra el país, porque todos los presidentes, desde Hipólito Mejía para acá, desde Balaguer para acá, incluyendo a Leonel Fernández, todos han actuado como el avestruz. Han enterrado la cabeza viendo el problema, que ya es un problema que debe preocuparle al país, porque yo digo los dominicanos, por fin, ¿cuándo van a tomar conciencia, digo yo? El voto es el mejor mecanismo, la mejor herramienta. Es decir, ante las actitudes que han tenido, por ejemplo, Danilo Medina en el 15, cuando pidió la reelección en el 16, teníamos que negársela, no votar por él. Yo voté por Pelegrín. Pues si hubiera sido Pelegrín, Castillo, el presidente de la República, hace rato que hubiéramos resuelto el problema haitiano aquí. Pero entonces fuimos a votar masivamente y le dimos un 62% al primer traidor del país, que fue Danilo Medina, que patrocinó toda este enjambre de nacionales falsos. Entonces, ¿por dónde que vamos? ¿Cómo vamos a ir? Luis Abinader va a pedir la reelección en el 2024. Bien. ¿Qué va a exhibir el presidente? Puede exhibir muchísimos éxitos en cuidar la nacionalidad, pero dando ejemplos como lo que estamos viendo. Vamos a llegar con el mismo problema que llegamos con Danilo Medina. Vamos a otorgarle el 62% al presidente Abinader. O el voto será una especie de, no de arma, no lo voy a poner como arma, pero un recurso democrático y un recurso de nacionalidad para defender la nacionalidad y decir, no, el voto va a ser crítico. Aquí el que no defiende este país y ponga las cosas claras, no va a poder ser presidente de la República, porque es que nos pone en riesgo. Realmente yo no sé por dónde que andamos, qué es lo que se quiere. Óiganme, esto es increíble. Un decreto oculto, un plan de regularización que no funcionó.
La verja, yo lo he dicho, la verja me luce que es más para favorecer a Haití, el proceso de aduanización de Haití. Y fíjense cómo se está manejando lo del canal. Entonces, una cancillería, agentes en las embajadas europeas, que son todos pro-haitianos. Es decir, el gobierno está no cercado, porque el presidente es consciente de ese cerco. El presidente es muy consciente porque él sabe, su canciller él lo conoce y sabe quién es. Y sabe quién es Juan Bolívar Díaz, que es embajador en España. Y sabe quién es el segundo de la Cancillería. Y sabe quién es el jefe del Instituto de las Migraciones. El presidente conoce a toda esa gente. Y lo nombró en esos cargos sabiendo lo que son. Entonces, fíjense eso que yo señalé ahí. Esa gente comprometida con ese escándalo que fue Winnet. Winnet, un delincuente que usó un nombre dominicano para ir a acusarnos nosotros a México ante una asamblea, una reunión de una corte ahí de la Corte Interamericana de la OEA. Ustedes saben lo grave que es eso. Y entonces esos dos que están ahí, diríamos, cuidando de Winnet, dándole ese apoyo moral y profesional a Winnet. Esos son dos funcionarios del gobierno, nombrados por el presidente ahora mismo. Entonces, ¿para dónde que vamos? ¿Por dónde que andamos? Repito, si eso no es ser dubitativo, entonces, por no decir sinuoso, o sigiloso, como fue el caso de ocultar un decreto que no se publicó. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Para evitar estas reacciones. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.